Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a un programa especial para conmemorar esta efeméride de 41 años del intento de golpe de Estado del 23F. Hoy 23F del 2022. En la tarde de hoy vamos a realizar un análisis en el que intentaremos aportar diferentes claves. Entre las claves que vamos a intentar desvelar están teorías y datos no suficientemente profundizados sobre el 23F, datos que han sido recabados por periodistas de investigación como Abel Hernández o Pilar Urbano y que sostienen la conocida como teoría de la operación armada. Ya explicaremos exactamente en qué consiste esto de la operación armada, qué tesis se defiende aquí, qué implicaciones tiene y, y veremos pues todos sus detalles e implicaciones, como decía. Además de desvelar los detalles de esta operación armada, también vamos a intentar explicar los antecedentes históricos, el contexto político-social de la España de la transición, concretamente de la España de los meses o años previos que llevan a cabo este intento de golpe de Estado. Y por otro lado, otro de los pilares sobre los cuales va a girar este programa especial también va a estar centrado en las consecuencias de lo que fue el propio golpe, las consecuencias del golpe, o en este caso del fracaso del golpe, que explican muchas cosas de los movimientos políticos y de los movimientos sociales que hubo en los años posteriores en España, pero al mismo tiempo también vamos a intentar explicar qué consecuencias hubiera tenido para nuestro país el hipotético éxito de la operación, el hipotético éxito del intento de golpe de Estado. ¿Qué hubiera ocurrido realmente en nuestro país si al final pues el golpe de Estado hubiera tenido éxito? Y veréis que los resultados son cuanto menos inquietantes. Muy bien, pues una vez realizada esta contextualización, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como dije anteriormente, explicando los aspectos relativos al contexto sociopolítico que rodeaban la España de 1981. Bueno, la España de 1981 estaba influida por una crisis política, económica, social, realmente pues de dimensiones cósmicas. Al mismo tiempo había una figura, la figura de Adolfo Suárez, un presidente del gobierno que era atacado desde todos los frentes, incluido, por supuesto, el frente interior, el frente interno. Por supuesto, sus propios aliados supuestos también le atacaban. Era, como digo, vamos a añadir un poquito de música, a ver si podemos amenizar un poquito este podcast. Bueno, en principio, Estéreo me ha dado la opción, pero realmente ahora mismo no está emitiendo ningún tipo de música. Así que bueno, vamos a continuar. Como decía, el contexto de 1981 está marcado por una figura central, que es la de Adolfo Suárez, el presidente del gobierno. Y Adolfo Suárez, como acabo de decir, era una figura absolutamente desprestigiada, ultrajada, maltratada desde todos los ángulos y posiciones. Prensa, rivales políticos, la propia sociedad e incluso sus propios miembros del partido. Es decir, era un hombre acosado.
Por otra parte, además de una figura vilipendiada en una democracia joven, extremadamente joven y todavía no consolidada, tenía, por si fuera poco, un azote, un tremendo azote, que fue pues un auténtico caballo de batalla durante muchísimos años en nuestro país, que fue la acción de la banda terrorista ETA. Una acción que en el año 1980, precisamente, pues tuvo uno de sus momentos más sanguinarios, de mayor actividad, de mayor nivel de atentados y de mayor presión y carga para la sociedad española. Así que en su conjunto, pues podemos ver un escenario preocupante e inquietante para una democracia joven. A todo esto hay que añadir que la figura del rey todavía no contaba con el suficiente carisma, todavía era una figura no suficientemente respaldada por los españoles y a un motivo de controversia. A un motivo de controversia. No olvidemos que estamos en un momento donde solamente hemos tenido 2 elecciones y la última reelección de Adolfo Suárez pues contaba con 2 años previos. Todavía ningún partido de los llamados de izquierdas, vamos a ponerlo entre comillas, había tenido la opción de gobernar en nuestro país. Por lo tanto, todavía no se había producido un relato de legitimación de don Juan Carlos. O, bueno, ese relato se estaba gestando, pero todavía no contaba con la suficiente fuerza. Precisamente el golpe de Estado va a ser el catalizador que va a impulsar el relato para poder afianzar la figura de don Juan Carlos. Y veremos cómo precisamente esta circunstancia, pues para muchos autores que hemos comentado antes, para Pilar Urbano, para el propio Abel Hernández, pues están detrás, de alguna manera, no solo del 23F, sino de una operación previa al 23F. Bien. Bueno, pues este sería el contexto político-social de nuestro país, el contexto de la transición, de esa transición que tan idealizada ha sido a posteriori, pero que contó con un número de dificultades notable e importante. Ante esta situación nos encontramos con la gestación de lo que se ha venido a llamar la Operación Armada. Y aquí voy a tomar como fuentes las investigaciones de los periodistas antes citados, Abel Hernández y Pilar Urbano, que establecen los parámetros de lo que se ha conocido como Operación Armada. ¿En qué consistiría esta operación armada? Bueno, el nombre viene dado por el general Alfonso Armada, que se pretendía que fuera el presidente de un gobierno de concentración nacional. ¿Cómo se llegaría a este gobierno de concentración nacional? Bueno, había un amplio consenso social y político en la afirmación o en la convicción de que Adolfo Suárez no era la persona más idónea o más preparada para llevar las riendas del Estado español. Como hemos dicho antes, hace un momento, era una persona totalmente vilipendiada, totalmente, pues casi, era casi un apestado, es así de duro, pero no exento de la realidad. Era un hombre muy cuestionado en su momento, lo cual es gracioso, por cierto, y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque estamos en un país donde tenemos cierta tendencia a santificar a las figuras a posteriori, pero sin embargo lo cierto es que las circunstancias coetáneas y los coetáneos de Adolfo Suárez mientras tenía el poder, es decir, mientras tenía capacidad ejecutiva,
pues fueron absolutamente salvajes y despiadados. Es muy gracioso escuchar, por ejemplo, en el momento actual a Felipe González, ¿no? Decir maravillas decir maravillas con respecto a la figura de Adolfo Suárez, cuando seguramente la oposición más feroz, o una de las oposiciones más feroces que se ha hecho jamás en la actividad parlamentaria de este país, es la oposición que Felipe González pues realizó contra Adolfo Suárez. Era en ese momento, hay que decir que Felipe González era el presidente del principal partido de la oposición, que era el Partido Socialista. También sería interesante hablar de la gestación del Partido Socialista como gran partido de centro, porque eso desarrollaremos también a lo largo de este podcast, porque también tiene mucho que ver con las circunstancias generadas tras el 23F. Bien, como decía, la operación Armada era un plan para colocar como presidente del gobierno al general Armada y destituir a Adolfo Suárez. ¿Se tenía conocimiento por parte de la Casa Real? Bien, aquí entramos en una de las cuestiones más controvertidas y para ello hay que hacer una aclaración. Es muy importante hacer esta aclaración porque no es nada baladí. Hay que diferenciar en el proyecto conocido como Operación Armada y en el 23F. Hay que considerarlos como dos circunstancias independientes, aunque haya, por supuesto, una clara interrelación, pero son dos circunstancias independientes. ¿Y qué quiero decir con esto? Y aquí, insisto, yo simplemente difundo la tesis de Pilar Urbano o Abel Hernández, y que en sus obras respectivas, en el caso de Abel Hernández, su libro es Secreto de la Transición, y en el caso de Pilar Urbano es el propio libro lleva por título 23F, y ahí lo que comentan es que la operación armada, que era ese plan de crear un gobierno de concentración nacional y destituir a Adolfo Suárez, sí era conocido por la Casa Real. Ahora bien, cuidado, que este plan fuera conocido por la Casa Real en ningún caso indica, y eso sí lo dejan muy claro estos autores, en primer lugar, que la Casa Real estuviera de acuerdo en llevar a cabo este plan y, por supuesto, en ningún caso se puede deducir que el jefe del gobierno, es decir, don Juan Carlos, pues facilitara la operación del 23F o que estuviera de acuerdo. Un segundo, porque parecía como si alguien quisiera intervenir, pero no, ha sido falsa alarma. Bueno, seguimos. Como digo, por un lado está la operación armada y por otro el 23F. La operación armada contaba con el conocimiento de la Casa Real, siempre según Abel Hernández y Pilar Urbano, pero no fue autorizada. No obstante, cabe la posibilidad de que ahí pues se estuviera debatiendo qué hacer, porque bueno, aparentemente había motivos para llevar a cabo esta operación armada como un mal menor, ya que sería como una especie de detonación controlada. Y me voy a explicar qué quiero decir con detonación controlada. Bueno, había un miedo dentro de las estructuras del Estado a sufrir un golpe militar fuerte. Y la operación armada sería una especie de cortafuego, un golpe militar controlado, asumido, que al final acabara derivando en un gobierno de transición, en un gobierno transitorio, para luego volver y llevar las aguas a su cauce. Es decir, que era un proyecto en realidad que buscaba en última instancia, en principio, una cierta estabilidad democrática. Eso sí, planteaba como presidente del gobierno a un alto cargo militar.
Por tanto, no dejaba de ser un gobierno militar, pero bueno, sería un gobierno en todo caso de transición que encauzara la situación hasta que se pudiera volver al restablecimiento de la estabilidad democrática, ¿vale? ¿Por qué esta opción se podía contemplar en un momento dado como la opción menos mala? Bueno, por el motivo que he explicado hace un momento, porque se entendía que había dentro del Estado, dentro de las estructuras del Estado, se entendía que había un riesgo cierto de sufrir un golpe militar duro y de que, en consecuencia, pues tuviéramos de nuevo una situación de dictadura indefinida. Y eso, claro, eso podría ser muchísimo peor. Así que, en consecuencia, la operación armada, el plan armada, consistiría en crear una situación de inestabilidad inducida, crear una situación de caos. Ante el caos, plantear que la única medida viable es establecer ese gobierno de concentración nacional, presidido por el general Armada, y finalmente pues acabar derivando todo eso en unas elecciones democráticas con un gobierno civil. Esa era la idea en principio sobre el papel. Claro, esa idea sobre el papel, incluso sobre el papel, tiene varias cuestiones aberrantes que no es ni más ni menos que acabar derrocando un gobierno legítimamente constituido. Pero es que además, aunque supuestamente tuviera un fin benefactor porque buscaba una cierta estabilidad y volver a los cauces democráticos, lo cierto es que eso es sobre el papel. Nunca sabemos. En el momento en el que colocas a un militar al mando del Estado, nunca sabes si eso va a ser transitorio o va a ser definitivo. Es decir, que ahí la confianza pues será cuanto menos cuestionable. La ausencia de razones perversas era como mínimo cuestionable. Bueno, pues esa sería la operación armada, tal y como estaba planteada. Ahora, ¿la operación armada es el 23F? No, la operación armada no es el 23F. La operación armada es el germen del 23F. Como ya he dicho antes, don Juan Carlos es conocedor de los entresijos de la operación armada y la desautoriza. La aborta, no la concibe. No la concibe. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que los inductores, los ideólogos de esta operación no se echan atrás, a pesar de no contar con el favor real, y siguen adelante. Siguen adelante en el convencimiento de que si la operación sale bien al final, el rey, don Juan Carlos, tendría que desistir de sus ideas y aceptarlo como la opción más viable. Y eso sí sería el 23F. Ese sí sería el proyecto del 23F. El proyecto del golpe, pues, que finalmente no se llevó a cabo, afortunadamente. Ese sería el proyecto. Hay unas circunstancias previas que ponen al propio don Juan Carlos contra las cuerdas y al propio Adolfo Suárez. Cuando dije antes que había un miedo y un temor real a que hubiera un golpe militar duro, los miedos eran realmente muy fundados, porque previamente, un mes antes a todo este plan, un mes antes aproximadamente del 23F, unos militares, sin pedir audiencia previa, se plantan en el despacho de don Juan Carlos para protestar por unos indultos que se iban a realizar a unos miembros de ETA. Es decir, que había clarísimas presiones del lado militar a los poderes públicos. Había presiones muy evidentes y muy claras. Pero es que aún iré más allá. Detrás de la dimisión del propio Adolfo Suárez está la mano de mandos militares que pues le dan un toque. Le dan un toque, le presionan, incluso, bueno,
se ha hablado de amenazas veladas. Yo creo que todos, el que tenga una edad, muy probablemente tengan en mente esa imagen icónica de Mercedes Milá entrevistando en su programa en televisión española por aquella época a Adolfo Suárez y diciéndole, señor Suárez, ¿ha recibido usted amenazas contra su vida? Y el señor Adolfo Suárez, pues lanzando un suspiro que era tremendamente revelador. Así que, pues claro, por supuesto que los militares estaban detrás de la cabeza de Adolfo Suárez y eso de la cabeza casi en algunos momentos entendida de forma literal. Así que, ciertamente, que los temores a un golpe militar duro estaban ahí, eran fundados, eran ciertos y podían llegar. Era un hecho. Y en ese contexto, en esa situación, pues los inductores de la operación armada consideran que, aunque en un primer momento don Juan Carlos les dice no, esto es un sinsentido y no se va a llevar a cabo, yo al menos no lo voy a autorizar, siguen adelante porque creen que si consiguen dar el golpe, al final, don Juan Carlos, ante el clima de inestabilidad generalizado, no tendrá más remedio que decir que sí y se llevará a cabo su plan. Y eso es el 23F, ni más ni menos. El intento de los golpistas de llevar a cabo la operación armada. ¿Qué ocurre en el 23F? Ya en el 23F propiamente dicho. Bueno, pues lo que ocurre, todos sabemos que el golpe fracasa, pero no sin ciertos momentos de altísima tensión. Se secuestra el Parlamento, ni más ni menos. El centro de la soberanía nacional es tomado por las armas y se sacan tanques a la calle en varias ciudades importantes de España. De manera que la situación pues era altamente peliaguda y era una situación de altísima tensión. No fue ninguna broma. Por más que pareciera un sainete, por más que las imágenes que se nos han mostrado una y otra vez tengan ese pozo de lo esperpéntico, lo cierto es que fue una situación altamente compleja, delicada y que por momentos pudo llevarse al garete pues todos los avances de la transición democrática. Pero no ocurrió. No ocurrió porque realmente no contaban con tantos apoyos. Era casi un empecinamiento, casi un encabezonamiento de los ideólogos de este plan, de los pensadores, para llevarlo a cabo y casi una rabieta. Así, bueno, vamos a ir adelante con todo, sí o sí. También otro aspecto que se ha comentado mucho sobre esto son las posibles implicaciones de potencias extranjeras. Bueno, aquí entramos en el terreno, en una deriva pues casi más mítica que contrastada, porque no hay evidencias, o al menos ninguno de los investigadores y periodistas que yo he consultado aportan ninguna evidencia. De hecho, lo que dicen es que no consta. Lo único que hay contrastado es precisamente la pasividad del Departamento de Estado norteamericano, que no cogió el teléfono, que se echó para un lado y que no quiso saber nada sobre esto. Es decir, lo que tenga que pasar. Nosotros, Estados Unidos, pues contempló esto como un espectador pasivo y dijo, bueno, lo que tenga que pase y ya nos pondremos de acuerdo con quien esté al mando. Así tal cual. Y no intervino. De hecho, bueno, antes de nada, un saludo. A ti yo te lo puse. ¿Qué tal? Bienvenido. Precisamente en este momento estaba hablando de las implicaciones o supuestas implicaciones de Estados Unidos en la intervención del intento de golpe de Estado que hubo en España hace 41 años. Hablando, bueno, pues de fuentes y de referencias de periodistas que han indagado en el tema
Y el papel de Estados Unidos en realidad fue un papel totalmente pasivo. En este caso se pusieron de lado, no quisieron saber nada, dijeron que pase lo que tenga que pasar y nosotros ya nos pondremos de acuerdo con quien se lleve el gato al agua. Y eso fue lo que pasó. Muy a diferencia de lo que ocurrió en otros entornos de Latinoamérica, muy diferente, donde ahí la intervención sí que fue más directa. Además, tener en cuenta que para Estados Unidos el que hubiera un gobierno liberal, democrático, pues realmente no suponía ningún tipo de oposición. Es decir, la situación política de España para Estados Unidos era bastante favorable. De hecho, España, como sabéis, estaba en ese momento en negociaciones para entrar en la OTAN. Por lo tanto, había una clara afinidad al proyecto atlantista y no era lógico que Estados Unidos tuviera ninguna intervención en derrocar al gobierno. En cambio, sí en ser pasivo. Vamos a escuchar el audio de Atillo, te lo puse que se acaba de incorporar. ¿Cómo fue que EEUU trató de hacer un golpe de Estado allá en España hace 41 años? Diablo, este gobierno está cabrón, esta gente quiere dominar el mundo bien, hijo de puta. Qué bueno que no pasó eso, mi gente. Pero fíjate, saluditos aquí desde EEUU, tu panita dulce, el Atillo, te lo puse, te vi y vamos a quedarnos un ratito escuchando y para que me des unas clasecitas de todo lo que tú sabes acerca de política y así que cuando yo haga mis podcasts puedo hacerlo mucho mejor y gracias a ti. Así que saluditos, papi. Bueno, gracias a ti yo. No, te tengo que hacer una aclaración. Mira, no es exactamente que Estados Unidos ayudara a dar un golpe de Estado, no. Verás, yo estoy analizando un intento de golpe de Estado que hubo en España hace 41 años, aquí es conocido como el 23F, y lo que estoy haciendo es analizar qué rol, qué papel tuvo Estados Unidos en ese golpe. Y precisamente lo que estoy indicando es que el papel de Estados Unidos fue totalmente pasivo, no tuvo ninguna intervención. Y es lógico que no tuviera ninguna intervención porque tampoco tenía ningún interés en ese momento en derrocar al gobierno que había en España. Era un gobierno afín, por lo tanto no tenía sentido. Estados Unidos, como digo, no intervino en el golpe, pero tampoco hizo nada por evitarlo. Simplemente pues pasaron y a ver en qué quedaba esto. Y lo estaba poniendo en contraposición con otros lugares de Latinoamérica, donde ahí sí que está más que contrastado que tuvo una intervención directa. Yo creo que el caso más vergonzoso es el del 11 de septiembre, precisamente 11 de septiembre del año 73, cuando se derroca a Salvador Allende en Chile. Y ahí se sabe perfectamente, eso está documentadísimo, que los servicios secretos norteamericanos pues tuvieron una incidencia directa, concretamente a través de Kissinger. También hay muchas evidencias de las conexiones de los servicios secretos norteamericanos con otros golpes militares de extrema derecha en Argentina, Brasil, es decir, en los años 70 la verdad es que Estados Unidos hizo una auténtica escabechina política, que por cierto, esto, y aquí hago un paréntesis sobre el tema, es un indicador de la debilidad actual de Estados Unidos. Por eso Putin precisamente se ve fuerte. Es un indicador de la debilidad porque teniendo en cuenta lo que ha pasado en Venezuela y teniendo en cuenta que ahora en Chile de nuevo parece que se viene un gobierno de izquierdas, si Estados Unidos estuviera en una situación económica, militar y política fuerte, seguramente ya hubiera intervenido en Venezuela, pero no lo ha hecho. Entonces eso parece un indicador de su debilidad. Y esto, lógicamente, Putin lo sabe y por eso pues se está viendo fuerte. Ten en cuenta que ahora tenemos una Unión Europea débil, fragmentada, después del Brexit. Tenemos a un Estados Unidos débil y, por si fuera poco, China está tocada porque ahora está pasando una crisis económica. Entonces, yo creo que Putin ha visto su momento. Putin ha dicho, es ahora o nunca. Y vamos a ver qué nos dice Atillo. Por eso es que a mí me encanta gente como tú aquí en Estéreo, que le da a uno curiosidad de averiguar. Ahora mismo estoy en YouTube y estoy viendo lo que tú estás hablando y te digo, si hubiera más gente así como tú en Estéreo, chacho, esta aplicación sería un palo. Bueno, Atillo, yo tengo que decir que gracias a ti, para mí esta aplicación merece la pena. Gracias a ti y personas como tú. Es decir, yo no necesito tener muchos oyentes. Yo prefiero tener poquitos oyentes, pero que sean buenos. Yo siempre voy a valorar la calidad, la cantidad. Entonces,
Si tengo dos... Buenas tardes, Anonim, antes de nada. Entonces, Atillo, sinceramente, para mí es más provechoso tener dos oyentes que sean de calidad a tener, pues no sé, 7, 8, 9, 10, 11 personas divagando y no diciendo realmente nada. Porque la verdad, Atillo, y tú conoces esta aplicación, y yo creo que Anonim también va a estar de acuerdo, yo creo que hay una característica y es que hay muchos momentos donde uno, bueno, escucha por escuchar, pero dice, pasan los minutos, pasan incluso las horas y dice, pero realmente aquí ¿qué se ha dicho? No se ha dicho nada. No se ha dicho absolutamente nada. Llevo hora y media escuchando y verdaderamente no se ha dicho nada, ¿no? Y eso, pues vale, todo es libre, porque al fin y al cabo, este es un espacio de opinión libre, de intervención libre, o sea, nada que objetar. Pero bueno, yo quiero dar un punto de vista, yo quiero llevar un cierto hilo conductor, un guión, aportar información, generar curiosidad. Entonces, pues nada, a ti yo, muchísimas gracias y por supuesto que cuando tú estés emitiendo, yo también voy a ser de los primeros que esté ahí. Bueno, estábamos en este paréntesis que hemos hecho sobre la implicación de Estados Unidos en el 23F, que básicamente lo que hemos hecho es indicar que Estados Unidos no tuvo ninguna implicación en el 23F, habría que, el siguiente punto, el siguiente apartado, sería analizar qué consecuencias tuvo verdaderamente el fracaso del golpe. ¿De acuerdo? Entonces, el fracaso del golpe se debe a la intervención, por supuesto, del rey don Juan Carlos, del rey de España en ese momento, el rey anterior. Y fijaos, mejor dicho, ahora mismo, con todos los problemas que tiene el rey don Juan Carlos, los problemas de que ha tenido que irse del país, de que está acogido en los Emiratos Árabes, de que tiene ese posible proceso con la Hacienda española que no está todavía cerrado, la verdad es que todavía hay personas que defienden su figura y es debido a la intervención que tuvo aquel día. Y es cierto, es decir, es cierto que él en ese momento hizo lo que tenía que hacer un jefe de Estado, que es salir y condenar el golpe y decir, no, señoras y señores, aquí hay que defender el régimen democrático y el régimen constitucional, así que, señores militares, váyanse para su casa. Pero vamos a ver, pero aquí yo también voy a dar mi punto de vista. Resulta que estamos agradeciendo a la figura del rey durante 40 años por algo que no es ni más ni menos que hacer lo que tenía que hacer, porque era lo que tenía que hacer. Es decir, es que no haber hecho eso hubiera ido contra su mandato, hubiera ido contra la responsabilidad que se le dio. Entonces es como si a un barrendero, imaginemos que a un barrendero, después de dejar su trabajo, te tira 50 años, primero alabándolo por haber barrido bien, y luego no solo eso, sino que además le dejas hacer que cometa todos los desmanes que quiera simplemente porque un día hizo su trabajo bien. Bueno, pues esto es casi lo que está ocurriendo con don Juan Carlos en España, es decir, es inaudito. Pero claro, es que no podía hacer otra cosa don Juan Carlos, el rey de España, porque por un lado, supongamos que sale adelante este golpe de Estado. ¿En qué situación se hubiera quedado España? Pensad que España, como digo, venía de una dictadura, tenía una democracia de pocos años, España estaba fuera en ese momento todavía de los organismos internacionales, España todavía no había empezado el referéndum de la OTAN, ni todavía estaba en la Unión Europea, que en ese momento era Comunidad Económica Europea. Entonces, España estaba fuera del orden internacional. Si el golpe triunfa, España se queda al margen, porque ningún organismo como la OTAN va a permitir que un gobierno no democrático entre, por lo tanto su fuerza militar hubiera sido irrelevante, y luego económica y políticamente, si no entra en la Unión Europea, estaba perdido, estaba condenado casi al subdesarrollo, porque el desarrollo de España que se produce en los años 80 se produce en una medida muy importante por los fondos de desarrollo que vienen de la Unión Europea. O sea, España se la ha inflado durante muchísimos años. Claro, aquí ha habido ciertos años de bienestar, ciertos años donde había políticas sociales, donde se vivía medianamente bien, pero es que, claro, porque venía millones y millones de la Unión Europea. Por lo tanto, claro, eso era una contrapartida totalmente necesaria. Así que, en definitiva, el rey no podía hacer otra cosa que la que hizo, ni más ni menos. Pero de ahí a permitir darle carta blanca como se le está dando durante todos estos años, me parece que hemos pagado un precio demasiado alto, porque ya digo, es que el propio rey hubiera sido perjudicado, ya que hubiera sido el jefe de este Estado en un Estado totalmente irrelevante internacionalmente.
y eso tampoco le interesaba a él mismo, ¿vale? Fíjate en Atillo que luego se produce otra circunstancia. Los dos grandes beneficiados del 23F, del fracaso, son, por supuesto, la figura de don Juan Carlos, la figura del rey de España, que en ese momento se blinda. Bueno, ya estaba blindado legalmente por la Constitución, pero ya en ese momento se blinda tanto legalmente como a nivel de imagen mediática y en la opinión pública. Es decir, se le considera casi un mito a partir de ese momento. Es intocable legalmente ya te digo, ya lo era a través de la Constitución, pero es que ya es intocable en los medios, ya era imposible decir una palabra, porque era como el gran ídolo que había salvado la democracia. Bueno, desgraciadamente eso al final le hizo pues verse que era efectivamente intocable, se creyó intocable porque lo era y acabó pues cometiendo todos los desmanes que luego hemos sabido, ¿no? Pero hubo otro gran beneficiado de todo esto, que fueron los partidos políticos en España y el sistema político de partidos. Fíjate, cuando acaba el 23F, al poco, más o menos al año, aproximadamente un año después, en el 82, se convocan elecciones generales. Y ahí se produce un cambio de gobierno bestial. El partido que estaba, que se llamaba UCD, que era una especie de partido liberal de democracia cristiana, de los cuales sus miembros muchos venían del franquismo, pero bueno, habían tenido una especie de derivación democrática. Ese partido, que era el partido del anterior presidente, ese partido queda destrozado, o sea, pasa prácticamente a desaparecer. Y el gran partido de centro es el llamado Partido Socialista Obrero Español. Hay que decir, Atillo, que aquí en Europa la palabra socialista tiene otras connotaciones. Un partido socialista es un partido socialdemócrata. Es decir, que en realidad los partidos llamados socialistas en Europa tienen un matiz más de seguir la economía de mercado. Es decir, es seguir la economía de mercado, pero con una importancia de las ayudas sociales, ¿no? Entienden que el Estado pues tiene que ser también un Estado benefactor. No es tan liberal como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ahí todo el mundo se tiene que buscar la vida, ¿no? Aquí en Europa está muy concebida la idea de que el Estado tiene que ayudar a la población, ¿no? Entonces, el Partido Socialista aquí tienen esa vertiente. No son socialistas realmente, son socialistas porque sus siglas originales en el siglo XIX tenían ese significado, pero ya realmente son socialdemócratas, es decir, siguen la economía de mercado, ¿vale? Para hacer esta pequeña aclaración. Y ese Partido Socialista del que te hablo fue el gran beneficiado porque, primero, consigue una victoria aplastante y, segundo, después de esa victoria aplastante, al tener mayoría absoluta, empieza a hacer una serie de reformas legales, legislativas, como la reforma del Poder Judicial, por lo cual es el Parlamento el que elige a los vocales del Consejo del Poder Judicial, es decir, el órgano máximo de la judicatura en España, y eso ocurre en el año 1985, y eso pasa ahí como desapercibido. ¿Por qué? Porque en ese momento justo es el año donde España entra en la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿quién iba a decirle a ese gobierno del Partido Socialista que no era un gobierno de miras democráticas si España precisamente en ese momento estaba entrando en la Comunidad Económica Europea? Nadie podía decir eso. Sin embargo, a la chita callando, sin embargo, de forma camuflada y disimulada, estaban haciendo reformas legales que iban encaminadas a aglutinar poder. Y ese Partido Socialista que estuvo gobernando, para que te hagas una idea, de 1982 a 1996, es cierto, ganando elecciones, por supuesto que sí, las ganaron democráticamente, pero también tomando medidas legales que les hacían tener más control y más poder. En realidad era más control y más poder para los partidos que gobernaran. Lo que pasa es que, claro, al gobernar ellos, pues ellos disfrutaron de ese poder muchos años. Pero ¿sabes qué ocurre? ¿Sabéis qué ocurre? Que luego, cuando otros partidos llegan a gobernar y tienen la capacidad para cambiar esas leyes, no lo hacen porque se dan cuenta de que les beneficia. Con lo cual, al final, esas reformas legales que se producen tras el 23F y que lo que hacen es aglutinar el poder de los partidos, beneficiaban a todos los partidos que en algún momento pasarán por el gobierno. Por eso mismo, aunque hemos tenido partidos de diferentes signos, ninguno ha abolido esa reforma de la elección del Poder Judicial. Y eso es un problema democrático en España, eso es una carencia democrática. Y eso es una consecuencia directa de ese relato generado después del 23F. O sea, eso es una consecuencia. Por un lado, es cierto, se evitó un golpe militar, claro que sí, y eso hubiera sido desastroso, pero debido a
al fracaso de ese golpe militar, tuvimos que pagar una contrapartida que fue dar muchísimo, bueno, blindar del todo la figura del rey, no solo a nivel legal, sino a nivel de imagen pública, blindada totalmente, y luego además se dio muchísimo poder, más del que deberían a los partidos. Es decir, que no, la victoria del 23F no fue una victoria gratis, ni mucho menos, para la sociedad. Fue una victoria que tuvo sus contrapartidas, y contrapartidas que estamos pagando hoy, quiero dejarlo claro. Estamos, la hipoteca del 23F, la hipoteca de parar el golpe del 23F, la seguimos pagando hoy, porque ya he hablado de la situación del rey, que es actual, y ya he hablado de la situación de cómo los partidos aglutinan poder en España, ya que se guardan el comodín de poder elegir a los jueces, y eso sigue ocurriendo hoy en día. O sea que, fijaos cómo todavía tenemos derivaciones, aunque parezca que esto es algo que ocurrió 41 años, pero sí, pero las consecuencias las seguimos arrastrando hoy, ¿de acuerdo? Y eso es algo importante, eso es uno de los ejes sobre los que quería centrarme en este programa especial. Pero ahora voy a plantear algo que va más allá, y es qué consecuencias hubiera tenido un hipotético triunfo del golpe de Estado. Y aquí sí que la cosa se pone interesante, porque como dije antes, por esos años y durante muchos años después, en España teníamos la actividad de la banda terrorista ETA. La banda terrorista ETA que, bueno, con sus atentados, sus asesinatos, pues provocaba era un verdadero azote, era una verdadera, sometía al Estado español a un verdadero pulso. Esa era la situación, ¿no? Sus reivindicaciones, pues ya las conocemos, eran la independencia de los que ellos llaman los territorios de Euskal Herria, es decir, la comunidad autónoma del País Vasco, de Euskadi en España, y también el País Vasco francés. Y reivindicaban pues ser un Estado propio, independiente de España y de Francia. Bueno, su acción armada, pues, como digo, en el año precisamente 1980 era más intensa que nunca. Por eso, por la presión de los militares ante el ataque de ETA, se produce también el 23F. Y claro, ¿qué hubiera ocurrido si el 23F triunfa? Pues ya os lo afirmo, ya voy a lanzar una afirmación que puede ser bastante llamativa. Si el 23F hubiera triunfado, la banda terrorista ETA hubiera sido invencible. Repito, si el 23F hubiera triunfado, la banda terrorista ETA hubiera sido invencible. Y voy a argumentar, voy a explicar el porqué. En ese momento, en el año 81, cuando todavía se estaba gestando la integración de España en los organismos internacionales que he comentado antes, OTAN, Comunidad Económica Europea, todavía había cierto resquemor a que España se consolidara como democracia. Todavía había cierta desconfianza en el entorno internacional, muy especialmente en Francia. Al fin y al cabo, Francia tuvo en su momento que acoger a muchísimos refugiados políticos cuando la guerra civil y el franquismo y demás. Entonces había todavía como desconfianza. Todavía no se confiaba en que la democracia pues fuera realmente una democracia asentada. Y por ello mismo se consideraba a los refugiados que huían de España y se escondían en Francia, los refugiados de ETA, se los consideraba refugiados políticos, porque todavía no estaba muy claro cuál era el signo, cuál era la deriva gubernamental de España, ¿no? Así que en el año 81 todavía a los terroristas de ETA en Francia se les consideraba refugiados políticos. ¿Qué pasó un poco después? Bueno, todos sabemos, y si no lo sabemos lo recordamos, que a los pocos años, cuando ya España entra en la Comunidad Económica Europea, España tiene el reconocimiento internacional como una democracia de pleno derecho y ahí ya se firma un tratado de extradición con Francia que empieza a ser el principio del fin. Ya la posibilidad de huir, la posibilidad de esconderse, la posibilidad de no ser perseguidos por las autoridades francesas se acaba y ahí empieza a mermar claramente la capacidad de ETA, pero clarísimamente. De hecho, en el 92, como 6-7 años después, se produce el primer descabezamiento de la banda y aunque es verdad que va lanzando coletazos durante muchísimos años más, ya las cosas no van a ser iguales, nunca más, hasta el punto de que todos sabemos que ya en el 2010 pues terminaron su actividad, ¿de acuerdo? Pero en cambio, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera triunfado el golpe? Pues lo que hubiera ocurrido es que al no
tener el reconocimiento internacional, porque España no hubiera sido una democracia, hubiera tenido todo el sentido seguir considerando a los miembros de la banda terrorista como refugiados políticos, porque efectivamente, en ese caso, el discurso de ETA de luchar contra un régimen opresor sería verosímil para la comunidad internacional, ya que España no sería un régimen democrático, no sería un sistema democrático. Entonces, no hubiera habido tratado de extradición con Francia, los etarras, los miembros de ETA hubieran podido acampar a sus anchas en Francia, seguramente hasta con naturaleza de refugiados políticos, es decir, que incluso hubieran tenido facilidades y acomodamiento, cada vez hubiera contado con mayor apoyo internacional y el Estado hubiera acabado teniendo que tomar medidas más represivas cada vez y hubieran tenido que verdaderamente llegar a un tipo de acuerdo o llegar directamente a una salida bélica o una ocupación militar, qué sé yo, pero lo cierto es que no hubiera podido desmantelarse ETA como se desmanteló con medios policiales y con medios políticos. No, hubiera sido muchísimo más duro porque hubieran tenido con toda una infraestructura, un apoyo internacional, es decir, se hubieran vuelto fuertes, pero fuertes de verdad. Y eso no ocurrió. Por lo tanto, a mí me hace cierta gracia, ¿no?, escuchar ahora a los que todavía se acuerdan de ETA y sacan partido político de ETA, porque en los momentos en los que ETA de verdad mataba, que son los años 80, ahí había clarísimamente un pacto entre todas las fuerzas políticas para tocar el tema de ETA limpiamente. Es decir, limpiamente hablo con la ley, con las garantías, con los procesos judiciales limpios, porque si no, la comunidad internacional ahí estaba muy pendiente de lo que ocurría. Sin embargo, ahora ahora lo que ocurre es que ETA no tiene ningún tipo de actividad porque desapareció hace más de 10 años y, sin embargo, se sigue tomando como eje político, como eje sobre todo de beneficio político, porque evidentemente es algo que da votos y que da cierta autoridad, ¿no?, y da cierto caché, muy especialmente entre aquellas personas que no conocieron lo que fueron los años duros de ETA. Bueno, antes de nada, saludos a medianoche por incorporarse. Estábamos comentando, para los que acabáis de llegar, que una de las consecuencias directas de un hipotético éxito del 23F hubiera sido que la banda terrorista ETA hubiera sido invencible. Y hubiera sido invencible, como he comentado hace un momento, porque hubiera contado con todo el apoyo internacional, no hubiera habido tratado de extradición, ni hubiera habido nada, ya que en ese caso España no hubiera sido un país democrático y no hubiera contado con apoyos internacionales. Bueno, por ello, esa hubiera sido una de las consecuencias, ¿no? Para empezar, tendríamos a un país casi en situación prebélica porque tendríamos a una banda terrorista descontrolada y cada vez más fuerte. Pero vamos a hablar también de consecuencias económicas. España se hubiera anclado en el subdesarrollo porque no hubiera entrado en la Comunidad Económica Europea, no hubieran entrado los fondos europeos. Como 4 o 5 años antes del 23F, en el 77, si no recuerdo mal, se tuvieron que firmar unos pactos, los llamados pactos de la Moncloa, porque España estaba en una situación económica calamitosa y hubo ahí que reforzar pues el consenso de todos los partidos para tomar medidas que estuvieran apoyadas por todos, ¿no? Cosa que hoy en día, por ejemplo, sería imposible. Pero en ese momento había que hacerlo porque España estaba en la ruina por múltiples motivos. Y de no haber entrar en la Comunidad Económica Europea no es que fuera algo conveniente, es que era casi una cuestión de supervivencia pura y dura, casi literal. España consiguió cotas de bienestar gracias a los fondos europeos, gracias a las millonadas que entraron en los años 80. Ojo, aquí también quiero hacer un pequeño inciso. La contrapartida que tuvo que pagar España por entrar en la Unión Europea también fue menúa, como dicen por Andalucía, porque para entrar en la Unión Europea, es decir, para entrar un poco en las reglas del mercado común europeo, se pidió que España desmantelara su tejido productivo. Y bueno, y si miráis la hemeroteca, si miráis los periódicos de aquellos años, en un gobierno socialista, en un gobierno que se hacía llamar socialista, las manifestaciones obreras en el norte de España fueron de las más
virulentas que se recuerdan en muchos años. O sea, manifestaciones porque es que realmente se estaba desmantelando la industria. Y eso era una imposición de la Unión Europea. Una imposición porque, claro, no había ciertos sectores productivos que ya tenían asignados quién tenían que quedarse con el pastel. Entonces, ¿cuál era el rol de España? España iba a tener un rol muy definido. Muy definido. El rol de España era muy definido y es el que es hoy en día. Era sector agrícola, con ciertos límites, por supuesto, y sector servicios. Es decir, vais a ser las cafeterías y el chiringuito de Europa. ¿De acuerdo? Vuestro sector productivo lo mandáis al garete, porque si no tenéis otra... Y esto casi era una negociación, casi, vamos a decir, no de igualdad, sino era de alguien que tiene el poder y te marca unas condiciones. Y ese estado, ese estamento que tiene el poder es Europa, y el que tiene que ceñirse a lo que le dicen era España, en el año 85. Y las condiciones eran muy claras. Tú desmantelas ciertos sectores productivos que nos harían la competencia a una serie de países que ya tenemos ese mercado, ese nicho, con lo cual no nos interesa, lo desmantelas, ya te inventas tú internamente el discurso que quieras, que si la productividad, que si la renovación, que si la madre que lo fundó, y nos dejas el campo libre. Y luego, por otro lado, pues a ti te vamos a dejar sector agrícola y pesquero con ciertas reservas, y el sector servicios, sí, el sector servicios tira para adelante sin problemas. De tal manera que eso es lo que tenemos actualmente, hoy todavía. Es que ese modelo no ha cambiado ni un solo ápice, pero ni un solo ápice. ¿Y por qué no ha cambiado ni un solo ápice? Pues, entre otras cosas, porque hemos tenido varios gobiernos de diferentes signos acomodados que veían cómo entraban los fondos europeos, se han dedicado a saquearlos, literalmente a expoliar con fondos europeos, y lo que sobraba lo dejaban para desarrollar el país. Y mientras tanto, pues nada, no se invierte ni más de, no se invierte en tecnología, no se invierte en verdadero desarrollo. En esto también tiene que ver mucho la mentalidad española, ¿no? Pero bueno. Todo esto venía, porque esto es un paréntesis, ¿no? Todo esto venía porque una de las consecuencias, todo este paréntesis de la contrapartida de entrar en la Unión Europea, que venía porque una de las consecuencias de un posible triunfo del 23F es que España no hubiera entrado en la Unión Europea. Por lo tanto, hubiera sido la irrelevancia económica y política. Pero ya me queda la tercera consecuencia, y con esto casi acabo, porque no quiero tampoco que se extienda más de una hora. A mí los podcasts me gusta hacerlo concretos, es decir, que duren alrededor de una hora, porque yo creo que más allá ya entramos en la divagación y tampoco es eso lo que pretendo, ¿no? La tercera consecuencia de un hipotético triunfo del 23F hubiera sido la irrelevancia militar, el aislamiento militar, ya que el aislamiento militar de España se hubiera producido debido a que en ese momento pues se estaba realizando la negociación del referéndum de la OTAN. Por cierto, el referéndum de la OTAN, también la forma en que se manipuló en ese momento a la población española merecería un programa especial, porque ahí os aseguro que no todo el mundo tenía muy claro que España debiera entrar en la OTAN. De hecho, había una gran oposición, pero para lo que son los altos estamentos sí era necesario. Sí era necesario para las estructuras del Estado, porque consideraban que de lo contrario se hubiera producido un aislamiento militar y una irrelevancia. Así que estaba marcado como un check, como un ítem. España, para las estructuras del Estado, tenía que entrar en la OTAN. Y de no haberse producido, de no haberse parado el 23F, por supuesto que España no hubiera entrado en la OTAN, porque evidentemente sería un Estado políticamente inestable y además con un líder no democrático, no elegido democráticamente. Por lo tanto, no encajaba en los estándares de la alianza internacional de la OTAN. Así que, haciendo un pequeño a modo de esquema, las tres consecuencias nefastas que hubiera tenido un hipotético éxito del 23F hubiera sido A, ETA se hubiera vuelto invencible por el apoyo internacional y porque España no sería una democracia y por tanto su discurso tendría cierta verosimilitud de legitimidad. Primera consecuencia. B, España hubiera estado anclado económicamente en el subdesarrollo, casi, a lo mejor es muy extremo decirlo, ¿no? Pero en todo caso hubiera tenido unas cotas de desarrollo económico ínfimas en comparación a lo que después se produjo con los fondos europeos. Por lo tanto, situación económica paupérrima de haber prosperado el 23F.
Y con respecto a la situación militar, irrelevancia y aislamiento militar absoluto, ya que no hubiera entrado en la OTAN. Y todo esto sin hablar, por supuesto, de la situación social, interna, cultural, el paso atrás cultural que hubiera significado. Es decir, que si antes dije que haber parado el 23F implicó unas ciertas contraprestaciones y una hipoteca que estamos pagando, no, del mismo modo que dije eso, y es cierto, ¿no? Que estamos pagando un precio increíblemente alto por haber parado el 23F y que hubo unos grandes beneficiados del parón del fracaso del 23F, del mismo modo que os digo eso, que os digo también que el no haber parado el 23F hubiera sido muchísimo peor. ¿Qué es lo que me da a mí que pensar? Que a modo de conclusión, ¿qué es lo que os diría a modo de conclusión? Bueno, os diría que por supuesto que era necesario parar el 23F, de lo cual yo me alegro, porque la alternativa era prácticamente un pozo negro, un pozo sin fondo, qué duda cabe. La alternativa hubiera sido siempre mucho peor, pero a mí me da un poco de rabia, bastante, que debido a que ciertas instituciones y personas, y díganse, cuando hablo de instituciones y personas me refiero al rey don Juan Carlos y a los partidos políticos, por hacer lo que tenían que hacer, ni más ni menos, porque eran lo que tenían que hacer y punto, después hayan tenido unas cotas de beneficio y unas cotas de poder aberrantes. Es decir, no me parece justo que por cumplir con su labor, porque era ni más ni menos que su labor, es decir, parar y potenciar la democracia, tanto la del rey como la de los partidos políticos, luego hayamos tenido un montón de años donde los ciudadanos, pues poco más o menos que nos han dado por saco, y estas figuras han estado blindadas. Es como dije antes, por hacer un símil un poco bestia, es como si a un barrendero, por hacer bien un día su trabajo, pues le das una pensión vitalicia y encima le permites que cometa todo tipo de tropelías. Pues no, no es de recibo. Igual que no es de recibo, no sería de recibo para un barrendero, tampoco es de recibo que por hacer su labor, que no era ni más ni menos que hacer su labor, a los partidos políticos y a la figura del monarca se le haya dado las cotas de poder y las cotas de impunidad que se le ha dado. Y eso verdaderamente sí que me parece una situación injusta derivada del 23F y que nos debería hacer reflexionar. No es justo ni es normal que tengamos que pagar contrapartidas por algo que es legítimo. Y eso es lo que ha pasado en este país. Hemos tenido que pagar unas contrapartidas brutales por algo que es totalmente legítimo, que era nuestro derecho. O sea, no nos estaban haciendo ningún favor, no, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero en cambio sí que bien se han cobrado ese favor, se lo han cobrado con creces. Bueno, pues no me da la gana de admitirlo, ni quiero admitir ese discurso triunfalista del 23F, el gran momento de España, el momento de Juan Carlos. Sí, vale, hicieron lo que tenían que hacer y punto. Pero luego encima que no venga el recochineo con todo lo que hubo después, porque no es, como digo, de recibo. Bueno, y ya con esto, pues creo que lo voy a dejar aquí. Quiero daros las gracias por estar ahí, por vuestro apoyo. Cuando vosotros emitáis, pues no es por devolveros el favor, porque tampoco es eso, sino porque creo que verdaderamente lo que tenéis que aportar en esta plataforma a mí me resulta también muy, muy interesante y por supuesto que cuando estéis en emisión contaréis con mi presencia, si puedo, y con mi colaboración para lo que necesitéis. Si en algún momento queréis que intervenga, queréis que os ayude con algún tema, pues contáis con mi total disposición. Un saludo muy cordial, un abrazo y nada, nos seguimos escuchando en esta plataforma. Hasta la vista. Hasta la vista, Atillo, hasta la vista, medianoche, hasta una nueva emisión. Un abrazo a ambos. Chao, chao.